Dios les bendiga, gracias por ver este video. En esta ocasión quiero tratar los temas de deísmo, teísmo, teología natural o teología racional versus el cristianismo bíblico. En estos últimos tiempos se ha dado que muchos cristianos han abandonado su fe para abrazar esta teología racional o teología natural juntamente con el deísmo y el teísmo, y con ello ha traído muchas consecuencias. Muchos creyentes han seguido sus pasos. Y hoy tengo el propósito de demostrar bíblicamente la importancia de tener una fe cristiana y que es sumamente superior al deísmo o al teísmo. Básicamente el deísmo, para aquellos que no sepan, es una postura filosófica que tiene la creencia de la existencia de Dios, pero esta creencia no es por medio de religiones o por medio de una teología religiosa, sino mediante la experiencia personal de hacer un uso de la filosofía y de todas estas fuentes que son racionales y no necesariamente religiosas. Y también el deísmo enseña que Dios ya no interviene en la humanidad. Y aquí es donde entra la diferencia con el teísmo. El teísmo enseña básicamente lo mismo, solamente que Dios sí interviene en la humanidad. La teología natural o la teología racional también tiene que ver a la convicción de llegar, de que Dios existe por medio de los elementos naturales que Dios ha creado, como lo es los cielos, el cosmos, etcétera, etcétera. Eso es una manera muy panorámica de plantear el deísmo, el teísmo, teología natural y teología racional. Ahora bien, yo quiero comprobar bíblicamente que el solo hecho de creer en la teología natural o el solo hecho de aceptar la creencia de una deidad como tal no te salva. O por implicaciones no cambia tu corazón, no cambia de alguna manera tu manera de relacionarte con esa deidad. Porque tristemente el deísmo y el teísmo únicamente te llevan a la creencia, más no a tener una relación. Y en eso es superior el cristianismo, porque el cristianismo sí te ayuda a tener una relación viva, orgánica con la persona de Jesucristo, porque el cristianismo sí le pone un nombre a Dios, que es ese nombre del Dios que se revela en su palabra, que es un Dios trino. Y veamos lo que nos dice Pablo acerca de la teología natural y acerca de la cristiandad, de la fe cristiana como tal. En Romanos capítulo 1, en el versículo 19 y 20 nos habla de aquellas personas que llegan a la convicción de que Dios existe por medio de una teología natural, pero veamos que eso no salva como tal o no cambia tu corazón, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Esto es decir, como también dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, vemos el cosmos, la complejidad de nuestro cuerpo, tantas evidencias indubitables que nos llevan a la convicción de que verdad Dios existe. Pero el solo hecho de decir Dios existe como tal no cambian las cosas, aunque obviamente tiene mucho que ver a diferencia de un ateo. Pero el solo hecho de decir Dios existe como tal no cambia precisamente las cosas. Porque aún la Biblia dice, esto lo voy a citar con muchísimo respeto, que los demonios creen y tiemblan, pero no pasa nada, ellos siguen en esa posición de rebeldía. Estoy abordando temas teológicos. Yo sé que para el deísta o para el teísta todo esto es absurdo e inclusive no tiene su fundamento, y ellos tratan de refutarlo, que todas estas fuentes no son históricas, pero realmente son así. Entonces yo como cristiano doy dando una perspectiva teológica, por lo cual creo que es mejor el cristianismo frente a la teología natural y todas sus derivantes. Veamos lo que Pablo nos dice del que es un verdadero creyente y lo que obtiene. También en el capítulo 1 aborda precisamente este tema en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, está hablando Pablo, porque es poder de Dios. El poder de Dios desde el punto de vista cristiano tiene que ver con el evangelio, con su palabra, con la proclamación e implicaciones de las mismas. Sigue el versículo, para salvación a todo aquel que cree. Esta es la diferencia del cristiano al deísta. El cristiano cree en el evangelio de Jesucristo, el cual tiene poder para salvación. Ahí hay una distinción entre el que solamente llega a la convicción de creer en Dios y aquel que tiene fe
en el Evangelio y en la persona de Jesucristo. Este obtiene la salvación a diferencia de una persona deísta o teísta o a un ateo, también porque un ateo pues simplemente niega al Señor, pero no pasa más allá porque tampoco creen en las cosas de Dios, y el deísta está en un punto semejante porque cree en Dios pero no cree en la revelación de Dios. El ateo está en la misma posición, no cree en Dios pero tampoco, mucho menos, cree en la revelación de Dios, que es su palabra. Repito el versículo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, citando el Antiguo Testamento: mas el justo por la fe vivirá. Ahí está la diferencia de un deísta a un cristiano. El deísta cree, pero no tiene una fe en la persona de Jesús, no tiene una fe en el Evangelio. El solo hecho de la teología natural, de llevarnos a la convicción de que Dios existe, no me permite tener una relación directa con Dios, no me permite ser salvo, conocer todas esas hermosuras y bellezas de su palabra, ni tampoco me cambia mi corazón. Y la palabra de Dios tiene ese poder de hacer nuevas vidas, a diferencia de la filosofía. Claro, yo no digo que no te pueda ayudar a tener un mejor entendimiento de las cosas de la vida, pero de ahí en más tus deseos, tus inclinaciones, tus pasiones, tus pecados, eso no te lo quita ni mucho menos te lo cambia. Por eso, en ese sentido, es mucho más poderoso el Evangelio o la fe cristiana que el deísmo, que el ateísmo y todas sus derivantes, que el panteísmo, todo aquello. ¿Por qué? Porque el cristianismo nos lleva directamente a tener una relación con ese Dios que creó todas las cosas, las cuales las sustenta con su poder. Espero les haya bendecido esta humilde opinión de manera muy sencilla y muy panorámica en estos temas que están muy de moda. Y gracias por seguir este canal. Dios los bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús.